Hola, ¿cómo están? Hay un artículo que ha sido publicado por una revista estadounidense, el Washington Examiner, que tiene como título "La Casa Blanca es gobernada por mentiras". ¿Pero qué revela? Esto es una estrategia que utiliza Estados Unidos a través de medios de comunicación, redes sociales, actores políticos, influencers. El objetivo es esparcir mentiras para derrocar a los gobiernos en el mundo. Ha pasado en Libia, Siria, Irak y ahora con fuerza nuevamente lo intentan contra Venezuela. Esto tiene un nombre, se denomina el método Washington o guerra de redes. Hoy vamos a analizar todos los escenarios geopolíticos. Inicia el mapa. Bienvenidos. Vamos a desplegar nuestro mapamundi e identificar con datos graficados cómo funciona justamente esta guerra de redes en el mundo y cómo se aplica. Estados Unidos, un laboratorio de guerra mediática. Vamos a identificar a esta nación con los colores de su bandera. Hay que decir, por supuesto, que esta nación norteamericana está destacada por tener una política hegemónica y también guerrerista. No solo impone con las armas, sino con estrategias de comunicación que complementan los objetivos injerencistas. Solo para citar algunos ejemplos emblemáticos, vamos a empezar con Irak. Por eso la identificamos en el mapa con su bandera. Estados Unidos creó toda una matriz de lucha contra el terrorismo hacia esa nación en Oriente Medio, inventando que fabricaba armas de destrucción masiva. Toda una historia al mejor estilo de Hollywood para crear ¿qué? Una guerra, tumbar al gobierno de Saddam Hussein y apoderarse de las riquezas energéticas. En la fotografía vemos a la izquierda, que nos recuerda esas históricas declaraciones del secretario de Estados Unidos en febrero del año 2003, Colin Powell, cuando dijo ante Naciones Unidas que Irak tenía laboratorios móviles para armas biológicas y mostró un vial que, según el diplomático, tenía esporas de anthrax iraquíes. Y luego se reseñó en la prensa que era, ¿sabe qué?, detergente. En este contexto, la satanización hacia el pueblo iraquí, sus líderes y su gobierno fue avasallante. Por diferentes vías de comunicación se crearon distintos mensajes para justificar la invasión a Irak y el asesinato a Hussein. Hay que sumar otro elemento, por ejemplo, el que vivía Libia, lo vemos allí destacado en nuestro mapa, recordando el caso en África. La agresión imperial se implementó con la finalidad de suspender los grandes progresos que había logrado para su país. El comandante Muammar al-Gaddafi lo vemos en la fotografía. En ese territorio, la educación, salud, vivienda, economía e infraestructura era una de las mejores del continente y fue uno de los grandes impulsores de la Unión Africana. En esta nación tampoco han aparecido las pruebas de los barrios o zonas que supuestamente bombardeó Gaddafi, y la invasión de la OTAN a Libia generó una gran cantidad de muertos tras una manipulación de hechos adversos al líder libio y rescatar el petróleo de ese territorio. Vamos a transportarnos en nuestro mapa desde África hasta América del Sur. Ahí lo tenemos. Nos encontramos con este método que se gesta desde Washington, que crea además esa mediática narrativa, con muy mala intención, por cierto, a través de noticias falsas, opinión pública en contra de líderes, con el fin de cambiar los gobiernos y apoderarse de sus recursos estratégicos. Este ejemplo que traduce a Estados Unidos, por ejemplo en Venezuela, como el caso del ciudadano Juan Guaidó, que se autoproclamó presidente de ese país, además robando millones de dólares de los venezolanos, además de permitir el embargo, el desguace de Entrasur y también, por supuesto, la apropiación ilegal de los recursos estratégicos en el extranjero. Actualmente vemos de nuevo cómo el político de extrema derecha en Venezuela forma parte de este plan de golpe de Estado planificado desde los Estados Unidos, aplicando un guión de fraude y desestabilización. Ahora, en estos tiempos de redes sociales, el gobierno constitucional de Venezuela está denunciando esta manipulación mediática de estos acontecimientos en torno al desarrollo de las elecciones, en lo que se conoce postproceso electoral. De esto y más vamos a conversar con nuestra primera invitada. Nos acompaña en directo desde Estados Unidos, analista internacional, experta además en la política estadounidense, Lisbeth Meléndez, con nosotros en el mapa. Gracias por su tiempo para Telesur. Bienvenida. Gracias. Lisbeth, cuando recordamos estos hechos, invasiones a Irak, Libia, Afganistán, Siria, no puedo dejar de preguntarte
¿Ha tenido alguna influencia esta estrategia de distorsionar los hechos para lograr ese cometido, derrocar gobiernos o instaurar una guerra terrorista como el caso de Siria? ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo leerlo? Bueno, yo creo que tenemos que empezar un poco mucho más atrás que el hecho de Irak o Siria o siquiera Venezuela. Estamos hablando del comienzo de este tipo de comunicación y este tipo de invasión, siendo el mejor ejemplo Cuba. Sabemos que estratégicamente y geográficamente en las islas de Cuba y Puerto Rico estaba en parte de un planeo sobre una hemorragia en el Atlántico, cual ellos pudieron obtener en el 1898-99 en Puerto Rico, pero dada la revolución cubana, el pueblo cubano logró deshacerse de esa posesión, de esa influencia y romper pues esa hegemonía que trataban de ellos lograr en el comienzo. Ese ejemplo, tanto sus éxitos como sus fracasos, fueron utilizados como estudios, como casos de estudios para entonces los movimientos y el tipo de comunicación que a través de las guerras en Vietnam, en Corea, en Vietnam y otras se han dado a través y utilizado en Irak, en Siria, en otros. ¿Qué estamos diciendo? Bueno, primero las alianzas. Personas o países que tienen los mismos intereses en obtener una dominación mundial sobre el poder se han alineado con las fuerzas estadounidenses. Estamos hablando de las fuerzas europeas y otros países que desean acceder a recursos económicos, a recursos geográficos, a recursos naturales de estos países que están inventando. Y si no pueden dominar los gobiernos, entonces los van a destabilizar para tratar de lograr movimientos políticos que se encuentren trabajando y socavando las riquezas, el poder del sistema político, así como de la sociedad civil, cual entonces le da a ellos la oportunidad de manejar la política y de establecer una narrativa que lo hacen al tener dominio sobre los medios de información, así como las relaciones mundiales a través de organizaciones que desgraciadamente tienen mucha boca pero poco diente. Este es un punto quizás de quiebre, Lisbeth. ¿Qué tan rápido puede descodificar, por ejemplo, la comunidad en su conjunto? No me refiero solo a políticos ni a medios de comunicación independientes, sino también a toda la comunidad este tipo de mentiras y tergiversación de información y cambio además de códigos para hacer creerle a la gente que está sucediendo algo completamente alejado de la realidad. Y la otra pregunta que va inerte a esto es si realmente les interesa hacerlo. Bueno, yo no creo que la comunidad mundial tenga mucho interés en destabilizar el sistema como existe, dada que la narrativa global es una que le favorece a los Estados Unidos en cuanto a la cantidad de guerras que ellos pueden cargar al mismo tiempo, la fuerza, ¿cómo decirte?, armada que se encuentra establecida por invasión o por coalición con muchos países mundiales, por invasión, te digo, por ejemplo, Guantánamo en Cuba, por relaciones, las bases que se encuentran en Alemania, etcétera, que se han dado por el favor del gobierno alemán. O sea, estamos hablando de que no haya un deseo de, como dicen mucha gente aquí en los Estados Unidos, de mover el bote, ¿no? Y tratar de mantener un balance que ayude a una supuesta estabilidad. Las personas del sur global entienden este tipo de manejo y continúan tratando de romper el dominio de la información que se encuentra dada a las poblaciones de los países cuales están siendo invadidos. Y muchas veces es difícil hacerlo porque cuando se encuentra una fachada y se encuentran otros países haciendo el habla como si fueran marionetas del país, del gobierno estadounidense, entonces estás hablando de un ataque de diferentes frentes.
en el caso de Venezuela en estos momentos, nota que los Estados Unidos no fue el primer país en tratar de estabilizar el voto venezolano, sino que fueron países europeos que supuestamente habían encontrado la verdad sin haber tenido testigos, sin haber participado en el proceso. Sí. Y todo esto todo esto confluye además, Lisbeth, en el hecho de que estas circunstancias, así como revelaba también The Guardian, documentos que había falsificado el propio Departamento de Estado de Estados Unidos para bloquear el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza. Estamos hablando de hechos que se constituyen en delitos de lesa humanidad, pero que están todos estos bajo la impunidad. De esto y más vamos a conversar al regreso. Quiero agradecer a Lisbeth Meléndez por su tiempo y su análisis para el mapa. Marquemos una pausa, revisando nuestra escala. A propósito de Venezuela, hoy se celebra el Día de la Bandera Nacional. Hace 218 años lo destacamos justamente en nuestra imagen. El generalísimo Francisco de Miranda ha izado por primera vez en suelo venezolano el estandarte de la tricolor, símbolo de amor, patria, soberanía, valentía, libertad y lucha. Hoy, 3 de agosto, se conmemora el Día de la Bandera Nacional en Venezuela. Las casas acostumbran izar la tricolor por decreto del comandante Hugo Chávez. Ya volvemos. Celébrese el 3 de agosto como Día de la Bandera. En justicia para Miranda y para los mártires que aquí llegaron hace 200 años. El desembarco de Miranda fue el desembarco de una bandera, de un proyecto, de una idea, de un concepto. Este siglo XXI es el siglo de reivindicar este compromiso. Solo en el socialismo será posible construir igualdad, libertad, justicia y paz. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Vemos en imagen al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el jefe del Comando de Campaña Venezuela Nuestra, Jorge Rodríguez, quien afirmaba a través de una conferencia de prensa que los papeles que publicó en su portal web la extrema derecha en Venezuela para cantar fraude no tienen la firma de operadores ni de testigos electorales. Decía puntualmente: develamos la farsa publicada en una página web de las supuestas actas presentadas por la extrema derecha sin datos de miembros de mesa, testigos, operadores de máquina y hasta firmas planas. La ultraderecha jamás tuvo la disposición de reconocer los resultados electorales, señalaba Rodríguez, explicando que los extremistas adquirieron el dominio para imponer las supuestas actas y montar una pantomima, una especie de CNE paralelo, y jamás tuvieron disposición de aceptar el resultado del árbitro electoral. Es más, tampoco su candidato impuesto por Estados Unidos acudió a la citación de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, donde participaron 9 de los 10 candidatos de las pasadas elecciones presidenciales, rubricando la acta de la conformación de esa audiencia. De esto y más hablamos con nuestro invitado. Nos acompaña en directo desde Venezuela. Los saludamos, experto también en temas de geopolítica, Vladimir Adrianza Salas con nosotros. Qué placer tenerlo en el mapa. Gracias por su tiempo para Telesur. Paola, el placer es el mío, y más en estos momentos tan duros que recibe Venezuela, que vive Venezuela. Señor Adrián, es importante, o Vladimir Adrianza Salas, digo con propiedad, es importante entender un aspecto. Más allá del delito electoral que constituye la denuncia que efectúa el jefe de campaña Venezuela Nuestra y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ¿qué realidad está desnudando, sobre todo ante una comunidad internacional? Lo primero que hay que decir es que Venezuela lleva 25 años, no son 2 días,
un cuarto de siglo de agresión continuada en contra del país, en contra de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y lleva también, por supuesto, ese acoso ha pasado en varias etapas. Tuvimos la etapa al principio del presidente Hugo Chávez, los golpes de Estado, que fueron al menos 2 intentos de golpes de Estado visibles, junto con toda una guerra mediática que se dio durante todo el tiempo del presidente Hugo Chávez. Y en tiempos del presidente Nicolás Maduro nos ha aplicado el resto del catálogo que tiene que ver con la guerra híbrida. Es una guerra que apunta a diferentes aristas, entre ellas la diplomacia, los medios de comunicación, en fin, toda la guerra económica que el país tuvo, en fin, tiene como 8 aristas en el cual combina métodos que son convencionales y no convencionales de guerra. Lo que está sucediendo ahora es un capítulo más dentro de ese conjunto de agresiones. Estados Unidos simplemente tiene como política de Estado, porque ya no es la política de un demócrata o un republicano, sino como política de Estado doblegar a Venezuela. ¿Por qué? Simplemente estaba más que claro en el texto de la primera orden ejecutiva que libró los Estados Unidos en contra del país, que es cuando declara Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y a la política exterior de los Estados Unidos. ¿Por qué la seguridad nacional? Porque tiene un gran componente energético. Para ellos, a garantizarse los recursos petroleros, gasíferos y demás de Venezuela, es parte de su seguridad nacional, y ellos solamente lo saben hacer cuando colocan un títere en el gobierno del país que tiene esos recursos. Y con respecto a lo que es su política exterior, simplemente su política exterior siempre ha sido dominar toda la América Latina, amén de dominar el mundo, pero particularmente eso es algo que para ellos constituye su hinterland y su estado vital. Entonces el hecho de tener una nación como Venezuela, que ha abrazado las ideas de Bolívar, que ha construido una constitución justamente basada no solamente desde los derechos humanos hasta las ideas del Libertador, definitivamente para ellos es incómodo. Y más cuando los Estados Unidos tiene un horizonte petrolero sumamente corto. Ese horizonte petrolero, ellos de hace muchos años llegaron a su cenit petrolero de petróleo convencional, hay que decirlo así, y están arribando en este momento a su cenit petrolero de petróleo no convencional, es decir, todo lo que se produce a partir de esquistos o lutitas, y ellas siguen siendo la nación que consume 20 millones de barriles diarios, la nación que consume más petróleo en el mundo y que tiene pocas alternativas para sustituir todos sus medios de transporte y toda la acumulación de capital que se genera a partir del petróleo. Entonces, definitivamente un país que tiene las reservas petroleras más grandes del mundo, las que están cuantificadas y las que no se han cuantificado aún, para ellos es importante colocar un títere, como lo que es este señor Urrutia de la oposición, que no solamente es un títere de la oposición, es un títere de los Estados Unidos y un títere de la señora Machado, a quien ella maneja como un monigote. La expresión que ha dicho Jorge Rodríguez es correcta, es un monigote, y la que ha dicho el presidente Maduro también lo es un monigote, una persona que un instrumento que se maneja a voluntad de otro. Entonces, la construcción de esa mentira que han dicho, llamada en términos técnicos posverdad, no es más que una deliberada intención de falsear la realidad de lo que ha pasado en Venezuela. En Venezuela ganó en buena lid, con todas la ley, el presidente Nicolás Maduro, y el presidente Nicolás Maduro es el presidente electo de Venezuela, amén de ser el presidente constitucional de Venezuela. Por lo tanto, definitivamente los objetivos de los Estados Unidos hacia Venezuela ha sido justamente colocar un títere que le permita manejar los grandes recursos energéticos que Venezuela posee en función de lo que ellos llaman su seguridad nacional. Y eso es lo que aquí se les ha impedido, porque Venezuela es un país soberano y sobre todo fiel heredero de las ideas del libertador Simón Bolívar. Esto también desnuda lo que nos dice nuestro invitado Vladimir Adrianza Salas, que Estados Unidos ya no prevalece dentro de las cuestiones latinoamericanas.
menos en Venezuela. Ese es un mensaje potente que además lanza el pueblo venezolano que ha acudido a las urnas el 28 de julio decidiendo el futuro, el destino, desarrollo y sobre todo garantizando la paz para su nación y para el resto de la región. Agradecerle a él como siempre por su tiempo y análisis para el mapa. Nosotros finalizamos el programa y será hasta una próxima edición. Soy Paola Pérez. Nos vemos.